8 de la mañana con 9 minutos, 8 con 9 minutos, en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Avanzamos con más entrevistas. Hasta ahora saludamos vía telemática al doctor Luis Córdoba, especialista en seguridad, docente de la Universidad Central, que nos acompaña para analizar este nuevo episodio sangriento de la crisis carcelaria que vive el país. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué hacemos ahora? Yo la verdad ya no sé ni cómo comenzar la entrevista preguntándole qué, porque ya no sabemos qué es lo que está pasando en el país. Hay una situación carcelaria absolutamente grave que las autoridades evidencian no se puede controlar o no han podido tomar las decisiones adecuadas. Se ha cambiado en las últimas horas nuevamente al titular del SNAI, colocando a un ex militar otra vez, alguien que ya estuvo en ese cargo y que durante su gestión tampoco pudo dar una solución a este problema. El presidente de la República ha trasladado la responsabilidad de esta situación a la Corte Constitucional. Lo propio ha hecho la Fiscalía, al sistema judicial, también el presidente de la República, es decir, no asumen la responsabilidad que tiene. Hay que reconocer que están pocos meses en funciones, pero se vienen preparando para gobernar el país, entenderíamos, y deberían asumir la responsabilidad, pero ahora se ha trasladado la responsabilidad a otros estamentos del Estado. ¿Cómo analizar esta situación, doctor? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, les agradezco en primer lugar por la invitación y un comedido saludo a la audiencia de esta importante emisora. Yo creo que lo primero que hay que reconocer evidentemente son errores garrafales por parte del gobierno, pero la pregunta es ¿por qué el gobierno persiste en políticas equivocadas o ha tomado decisiones equivocadas? Y me parece que ahí la explicación en primer lugar es un error de percepción. No hay un sistema de inteligencia estratégica en el Estado que le informe adecuadamente sobre lo que está ocurriendo. Las bandas carcelarias que operan a nivel de las cárceles no están mejor armadas, sino mejor organizadas que el Estado. Y esa es la razón fundamental por la cual cada mes está produciéndose una masacre de las dimensiones que tenemos. El segundo elemento clave es entender que evidentemente hay una inercia conceptual en el gobierno para seguir interpretando el problema como si fuese solo un tema vinculado al narcotráfico y descuidando todos los otros mercados ilícitos, toda la otra economía criminal que está moviendo todo el desarrollo de la violencia que ahora vemos acá. Y por lo tanto ahí yo creo que es clave una cosa. ¿Por qué estos errores persisten? Me parece que en primer lugar porque el gobierno desde el primer día, recordemos el 24 de mayo, la primera reunión del Consejo de Seguridad del Estado, el gobierno desde el primer día le ha entregado la potestad de decidir sobre estas materias a los militares y al mando mayor de la policía. No hemos visto un solo criminólogo al frente de la decisión sobre el tema de cárceles. No hemos visto un solo trabajador social al frente del sistema de rehabilitación social. Los únicos que han desfilado en los cargos más importantes han sido oficiales de la policía y de las Fuerzas Armadas en servicio activo o pasivo. Por lo tanto, ¿cómo queremos cambiar las cosas si solo conocemos un martillo? Cuando solo se conoce el martillo, a todo problema se le ve como un clavo, y ese es el problema en el que nos enfrentamos ahorita. ¿Cómo está, doctor Córdoba? Un gusto poder conversar con usted. Creo que el diagnóstico que usted hace es realmente preciso y es, digamos, revelador, tomando en cuenta que estamos frente a un gobierno que no ha sabido darle respuesta a un problema extremadamente grave. Usted habla de que no hay un sistema de inteligencia, de que se toman malas decisiones, de que hay una inercia conceptual, se estancaron en el cuento del narcotráfico y el gobierno no sale de ese encuadre. Ahora, hay unas últimas declaraciones del vocero oficial del gobierno. Yo quiero que usted, doctor Córdoba, también las valore junto a nosotros y las analice. Porque, a ver, desde el viernes hasta acá, han pasado muchas cosas y no han pasado quizás las que tenían que pasar. Es decir, no ha habido una mesa de crisis. Hubo tweets, hubo lavatorio de manos de gobierno, de fiscalía, de la Corte Constitucional y demás. Acusaciones además, lanzándose la pelotita entre una institución y otra. Y hoy en la mañana sale el vocero del gobierno, el señor Gijón, que fue además quien con su medio digital La República dijo que la explosión del radar se trataba de un atentado terrorista con dinamita, lo cual fue desmentido por el propio ministro de Defensa, que dijo que no se trató de ningún atentado, sino de un problema que armaron mal el radar y la bomba de engranaje explotó. Hoy sale el vocero oficial a decir que, según su hipótesis, porque acá no estamos hablando ni de investigación ni de diagnósticos,
Porque usted lo ha dicho bien, o sea, se reúnen ahí de vez en cuando, no hay criminólogos, no hay sociólogos, no hay trabajadores sociales ni nada. Entonces, sin investigación, sin diagnóstico, el señor Gijón sale en televisión nacional a decirle a todo el país que según él se trata de un atentado terrorista con objetivos políticos, porque lo que quieren es destituirle al presidente. Yo sí quisiera su visión, su opinión con respecto de estas intervenciones tan aventuradas e irresponsables, doctor. Sí, bueno, yo creo que lo primero me parece es que no hay que simplificar las explicaciones sobre la problemática que vive el país, no solo dentro de las cárceles, sino también fuera de ellas. Y ahí hay dos tesis, una minimalista que apunta el gobierno a que esto solo es un problema de una guerra entre bandas en las cárceles, y una tesis maximalista en donde dicen que hay una política de limpieza social intencional desde el Estado y desde el gobierno. Creo que ambas están equivocadas porque descuidan la comprensión de lo que ocurre. La minimalista invisibiliza a las víctimas, porque si solo fuese un problema de bandas, entonces las víctimas que hemos visto en los últimos meses ensangrentar el país, claro, no tendrían una relevancia porque son solo meros criminales. Y si fuese una política de limpieza social, entonces se invisibiliza que hay grupos de crimen organizado operando claramente. Entonces, lo primero que me parece es esto, no simplificar. Lo segundo me parece clave es entender que el estallido de violencia criminal que vive el país implica evidentemente una explicación política de lo que ocurre. Quiero decir con esto que no es que hay una intencionalidad de destituir al presidente, lo que hay es una intencionalidad de poner en jaque a toda la estructura estatal, porque evidentemente lo que se ha encontrado es un país que no está institucionalizado y que carece de las capacidades suficientes para poder enfrentar un desafío de este nivel. De ahí a tratar de aprovecharse de la propia negligencia del gobierno para justificar lo que ha ocurrido, es obviamente un abismo y por lo tanto no creo que vaya las explicaciones desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que me parece central para poder entender los errores que se han cometido? En primer lugar, es un descuido absoluto sobre la crisis que se vive. Yo he revisado los datos de lo que ha ocurrido en los últimos meses y fíjense que recién el 7 de octubre del 2021 el gobierno reúne por primera vez al directorio del Organismo Técnico para la Rehabilitación Social en el Ecuador, en donde están todos los organismos parte del directorio. El 7 de octubre, después desde el 24 de mayo, recién el 7 de octubre, se reúnen el 7 de octubre y el organismo técnico anuncia que la política pública para las cárceles estará lista en febrero del 2022. Esa es la agilidad con la que el gobierno ha estado asumiendo este problema. Y claro, si vemos una lentitud en la toma de decisiones, y además de eso estamos viendo que el gobierno tiene unas anteojeras impuestas por policías y militares, le impide entender la dimensión del problema. Y ahí yo creo que es clave algo que hemos venido sosteniendo nosotros, y el tema es que si no hay una depuración de las fuerzas de seguridad del Estado, es improbable que la ola de violencia se contrarreste. ¿Por qué razón? Porque no solo en este gobierno, sino también en los anteriores, hay datos y hay evidencias elocuentes de que policías y militares en todo nivel, además obviamente de funcionarios públicos, están vinculados a organizaciones del crimen organizado y por lo tanto mientras eso no se logre depurar seriamente, claro, lo que va a pasar es que el gobierno seguirá mordiéndose la cola. Es decir, que se evidencia, doctor Córdoba, la participación de estos sectores. Algunos policías y algunos militares tienen una participación directa en esta crisis. Por supuesto, desde luego que sí, y esto no lo digo por irresponsable, sino por los hechos. Pensemos, por ejemplo, en algunos datos fundamentales. Recordemos, por ejemplo, solo en el año 2012, cuando se conoció el famoso escándalo de la valija diplomática. Acordémonos en qué resultó ese escándalo de la valija diplomática. 2012, donde hubo implicaciones de 5 personas
que fueron detenidas en Italia, pero que todo eso fue posible gracias a la reforma del reglamento de valijas diplomáticas, que violando la Convención de Viena sobre Derecho Diplomático, se reformó para viabilizar el llevar equipaje que no era equipaje diplomático. Pensemos, por ejemplo, en otro dato fundamental, lo que ocurrió en el 2018, cuando se produjo en octubre del 2018 el operativo Camaleón en 5 provincias del Estado. Se desarrolló un operativo por parte de la policía. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Estamos conversando con Luis Córdoba, especialista en La materia de frontera seguridad. Tuvimos Claro. Doctor, tuvimos ¿Aló? algún inconveniente en su señal, se nos perdió por unos segundos su contacto, así es que le pedía que repita esta última parte, por favor. Decía yo que en 2018 se dio el operativo Camaleón en 5 provincias del Ecuador, en donde se desarticuló una banda que operaba traficando armas del ejército ecuatoriano hacia la frontera norte. Incluso se allanaron las oficinas del propio, de la comandancia del ejército. Pensemos además en otro dato que es fundamental. Cuando se produjo a mediados del 2018, el propio presidente Lenín Moreno denunció que un escolta presidencial había sido detenido porque participaba en una organización criminal. Y los últimos meses no han sido diferentes, porque lo que ocurre en las cárceles para que ingresen armas, para que ingresen moladoras, para que ingresen motosierras, eso no puede ocurrir si es que alguien de los circuitos o de los cercos de seguridad de la policía y del ejército no permiten que ocurra. Entonces yo creo que aquí es importante reconocer la asimetría no es de fuerza, y esa es una de las cosas que hay que desmontar, me parece, en la opinión pública. No es que se necesita más violencia para enfrentar el problema de las cárceles, se necesita más organización. El Estado no está organizado, no logra enfrentar este desafío porque es un queso gruyere donde está totalmente porosa su estructura institucional y por lo tanto cualquier acción que toma ya es por anticipado conocida por los grupos a los que quiere enfrentar. En otras palabras, el sistema de contrainteligencia de las bandas carcelarias es mucho más eficiente que lo que actualmente es el sistema de inteligencia del Estado. Ahora, doctor, ahí yo quisiera empatar esto último que usted dice con hechos y con decisiones que fueron adoptadas en el gobierno anterior, en el gobierno de Lenín Moreno. Con la cantaleta y el cuento de achicar el tamaño del Estado, se decidió, por ejemplo, eliminar el Ministerio de Justicia, que era el organismo rector del sistema de rehabilitación social. Se creó esta dirección del SNAI, ¿no? Que además tiene un nombre larguísimo que finalmente no tiene ni la categoría ni las atribuciones de un ministerio, de una secretaría. Se fusiona el Ministerio del Interior con la Secretaría de la Política, crean el Ministerio de Gobierno, y es un ministerio que se dedicó durante el periodo anterior al reparto y al muñequeo político. Hoy está al frente una señora que ella misma lo ha dicho públicamente y ha reconocido no conocer y no saber sobre temas de seguridad. Entonces, ¿qué tipo de decisiones debería adoptar el gobierno para devolverle institucionalidad al país y para poder poner orden, no solo en las cárceles? Porque además, digamos, lo que la gente está diciendo ahora es, bueno, tenemos un gobierno que no puede ni siquiera tomar el control de una cárcel, ¿cómo va a dar seguridad a 17 millones de ecuatorianos? Ya, yo creo que ahí lo primero que hay que tomar en cuenta es estos elementos. A ver, se ha alegado que el problema es de hacinamiento en las cárceles, que el problema es de falta de inversión. No solo por ahí va el problema. Esos factores también existen en otros países de América Latina. Recordemos que el sistema carcelario ecuatoriano no es el más hacinado, por favor. En Centroamérica hay mayor nivel de hacinamiento, pero no hay las masacres que hay acá. En Centroamérica tampoco hay ministerios de justicia o de derechos humanos para hacerse cargo de las cárceles, pero tampoco hay las masacres que hay aquí. Por lo tanto, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en ese contexto de desinversión del Estado, de desmontaje de políticas de seguridad, además de eso, se produce este estallido de violencia criminal? Nosotros, de la investigación que estamos desarrollando, hemos establecido una primera hipótesis que nos ayuda a entender esta explicación. Y lo que creemos es que a partir del 2017-2018 se produce una gran fractura de una red extorsiva con apoyo estatal que se había mantenido en el gobierno precedente para proteger a ciertos grupos criminales y favorecerlos.
Esa red se comienza a fracturar no solo por la intencionalidad del gobierno de Lenín Moreno, sino por factores que salieron de las manos del propio Estado ecuatoriano. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Cuál es un dato elocuente alrededor de esto? El dato elocuente es que en abril del 2016, la propia DEA le condecora al ministro del Interior de aquel entonces en Washington por haber tenido una exitosa política antinarcóticos. Le condecora por haber roto récord en decomiso de droga y en desarticulación de bandas criminales. Abril del 2016. 10 meses después, mientras se pensaba que el éxito de la política del gobierno era maravilloso, 10 meses después, en Colombia se le detiene al famoso narcotraficante conocido como alias Gerald, que en Colombia le conocían como el Pablo Escobar ecuatoriano. Y se conoce la historia de él. Entonces resulta que alias Gerald entre el 2013 y el 2017 se convirtió en el mayor exportador y narcotraficante de droga del Pacífico Sur. Entonces, ¿cómo se entiende que había una política exitosa, entre comillas, de lucha antinarcóticos hasta el 2016 y en el 2017 resulta que ha habido una organización que además trabajaba con los choneros, porque alias Gerald se alió con los choneros precisamente para poder ir haciendo una limpieza de las rutas del narcotráfico? Entonces, este es un elemento que nos ayuda a nosotros a entender que existía redes extorsivas de protección a ciertos grupos. Con la detención de alias Gerald y el cambio en el mando de varias instituciones, obviamente se va fracturando y esto produce que se produzcan o que se generen atomización en los grupos criminales que operaban en el Ecuador también. Y ahí entonces empieza a darse con mayor fuerza los asesinatos y las ejecuciones extrajudiciales dentro de las cárceles del país. Asesinatos que no empiezan en el 2021, empiezan en el 2019 a partir precisamente de la ejecución de quien había controlado y pacificado las cárceles y que a partir de estos acuerdos, que fue el famoso alias del Cubano. Alias del Cubano fue encarcelado en el 2007 por haber ordenado el asesinato de la exdirectora de la Penitenciaría del Litoral. Estuvo 13 años preso y llegó a ser el que controlaba, era Vox Populi, y esto lo digo por informes que se han dado por fuera del Ecuador, informes periodísticos, que se han dado tanto en Colombia como en Centroamérica. Era Vox Populi que él manejaba gran parte del negocio. Se le asesina, acuérdese, a el Cubano, y a partir de ahí comienza una escalada de violencia muy fuertemente desarrollada a partir de estas condiciones. Entonces yo creo que es fundamental entender que la dimensión del problema no es algo menor. Ahora, me decía, ¿qué se puede hacer para reinstitucionalizar el país? Yo creo que es fundamental, obviamente, implicar a todas las instituciones del Estado. Eso es clave. Pero creo que no solo es un problema de tomar decisiones, sino de construir una política pública. Y esto significa saber cómo implementar las decisiones. Y creo que en el proceso de implementación de las decisiones es donde hay serias falencias. Y el ejemplo que ustedes mismos ya lo han mencionado, el famoso instalación del radar en Montecristi. Se toma la decisión de poner radares para controlar el espacio aéreo, pero al momento de implementar la decisión hay fallas garrafales que lo que hacen es un boomerang y se vuelve contraproducente para la acción del Estado. Entonces yo creo que acá el problema, por eso hemos dicho, si no se logra una depuración seria de las fuerzas de seguridad, vamos a tener una mayor escalada de violencia. Porque además, algo que muchos están preguntándose, ¿por qué el gobierno no intervino en esta última masacre? ¿Por qué no detuvo la masacre? ¿O por qué, si tenía anticipación de noticias que podía ocurrir, no hizo algo por impedirlo? Pues la razón que a mí me parece clave es porque quienes están decidiendo le han dicho y le han convencido al presidente que la única solución es permitirles a las Fuerzas Armadas y a la policía usar violencia letal dentro y fuera de las cárceles. Y por eso es que lo primero que hace el presidente es pedirle a la Corte Constitucional que le permita hacer eso. O sea, la única solución que ellos encuentran es permitirles a los militares y policías que maten dentro y fuera de las cárceles. Si el día 12 o 13 que hubo la masacre permitía que ingrese la policía, ahorita no estábamos hablando de 68 muertos, hablábamos de 200, 300 o 400. Entonces el problema no es darle carta blanca para que usen violencia letal contra los ecuatorianos. Esa no es la solución. Pero esa es la única solución que saben desde la policía y desde los militares, porque su propia formación está orientada lamentablemente en ese esquema de amigo-enemigo.
Por eso repito, Ajá. mientras aquí no estén incorporados las otras áreas del conocimiento, por favor, tenemos más de 70, 80 años en América Latina de un desarrollo muy importante de estudios criminológicos para entender este y otros problemas, porque no es la primera vez que ocurren masacres carcelarias. Ahora, En América doctor Latina. Córdoba, en este sentido, lo que usted acaba de decir, ¿se justifica, es acertada la respuesta que ha dado la Corte Constitucional a la acusación directa que le hace el presidente de la República, la respuesta que ha dado también la Asociación de Jueces en relación a afirmaciones de funcionarios del Estado, del gobierno, de la misma Fiscalía y de incluso medios de comunicación? Ellos dicen en la parte final de un comunicado que en respuesta al criterio emitido por la Fiscalía General del Estado hay que ser enfáticos en establecer que los jueces y juezas de materia penal tienen perfectamente claro que su deber constitucional y legal es priorizar la excepcionalidad de la prisión preventiva, al tenor del artículo 77, numeral 1 de la Constitución, y que hemos exigido tanto a la Fiscalía como a los medios de comunicación cesar con los pedidos de la imposición de medidas privativas de la libertad sin sustento y de manera desmedida. Algunos voceros del gobierno, entre ellos la ministra Alexandra Vela, ha señalado que esta última crisis se debe haber puesto en libertad a uno de estos líderes de las bandas, que ocurrió hace algunos días, y el presidente de la República dice que esto se debe a la decisión de la Corte Constitucional de no violar la Constitución y dejar esta vía libre para que actúen con más fuerza o con más violencia, como usted lo señala, los militares y la policía. Es como que se pasan la pelotita, no es tu culpa, no, la culpa no es mía, la culpa es tuya, y así. ¿Cómo entender esto, doctor Córdoba? Sí, desde luego, yo creo que la Corte Constitucional ha dado una respuesta contundente al presidente. El problema, si uno lee los fallos que ha emitido la Corte en cada declaratoria de estado de emergencia, es clarísimo que desde hace mucho tiempo atrás, desde el 2019 al menos, al propio Lenín Moreno se le dijo que debía tomar medidas estructurales de mediano y largo plazo. El problema es que esto no se ha implementado. Hay una incapacidad persistente. ¿Por qué? Porque obviamente están metidos entre ceja y ceja que este es un problema de más violencia y más fuerza, cuando no se entiende que es un problema de más organización. Pensemos dos ejemplos para que la audiencia pueda dimensionar lo que implica enfrentar también estructuras organizadas a nivel criminal. Para poder, por ejemplo, llegar a identificar el lugar de ubicación y finalmente asesinar a tiro fijo el famoso comandante de las FARC, el gobierno o el Estado colombiano infiltró durante 8 años a un agente de inteligencia. 8 años tuvo que pasar hasta que ese agente de inteligencia logre entrar a los circuitos, a los círculos de más cercana seguridad. Lo mismo si podemos entender el caso del propio Pablo Escobar. A Pablo Escobar no le lograron derrotar en el propio Colombia, sino solo hasta cuando se logró estructurar un sistema de inteligencia y además pactar con otros competidores del narcotráfico, que eran los famosos Pepes, los perseguidos por Pablo Escobar, para poder eliminarlo. Entonces, lo que quiero decir es, sin inteligencia, sin estructuración y organización, es imposible de evitar las masacres en las cárceles, porque lo que se está evidenciando es que los grupos que controlan, que obviamente son los que dirigen estas estructuraciones, están dando un mensaje a la sociedad y al propio Estado, demostrándole que es incapaz de enfrentarlos y que por lo tanto lo que tiene que hacer es sentarse a negociar con ellos bajo sus condiciones. Si es que ese es el contexto en el que el gobierno quiere ir a una solución, llamando al arzobispo de Guayaquil a que intervenga, llamando a los... O sea, realmente es no comprender y seguir errando en las decisiones. La otra cosa es, el Estado ecuatoriano tiene pocas capacidades, por ejemplo, en materia de laboratorios para establecer la identidad de los cadáveres. Eso ya se ha demostrado. Son indolentes y permiten que hayan miles y miles o cientos de familiares fuera de la morgue esperando saber la identidad de quienes han fallecido o no. Si el Estado no tiene esas capacidades actuales, por favor, pida cooperación, que vengan trayendo especialistas de otros países de la región, que les ayuden, pero no puede ser la respuesta decirles, espere un poquito, ya vamos a darles la respuesta. O sea, ese es un error enorme. Segunda cuestión, el Estado tiene que invertir en talento humano. Talento humano. ¿Cómo poder enfrentar, por ejemplo, economías criminales si no se tiene suficiente número de analistas en la GAFI para poder entender cómo es la lógica de lavado de activos? Porque toda la droga y todos los mercados criminales mueven dólares y esos dólares se están lavando en la economía ecuatoriana desde hace varios años, desde hace varios gobiernos.
Pero ¿cómo es que no hay inversión para aumentar analistas en esa materia? Si no se rompe los circuitos que alimentan las economías criminales, es imposible derrotar las estructuras que administran esas economías. Y esto no lo digo yo, esto lo viene diciendo la literatura especializada desde hace años. Pero, repito, si el gobierno no abre su percepción y cambia la forma de interpretar conceptualmente el problema, difícilmente va a poder cambiar las decisiones y va a seguir en un círculo vicioso. Ahora, sobre el sistema de inteligencia, sobre los informes de inteligencia, doctor, en las últimas horas hemos visto, y yo quiero empatar esta inquietud que tengo con la anterior que le formulaba, la que tiene que ver con la hipótesis del vocero del gobierno. Porque ayer, en horas de la tarde, noche, un periodista publicó un supuesto informe de inteligencia que vincula desde la comandante general, todo su equipo más cercano y demás, ¿no?, con el correísmo, porque además seguimos con el cuento de que el correísmo está metido en todo, ¿no? Estuvo en octubre, está ahora, en todo está metido el correísmo. Entonces, ya están tratando de construir nuevamente ese encuadre. Hoy hay una tendencia en redes que la están trabajando muy bien los troll centers que operan para el gobierno con los golpistas. Entonces vinculan a las mafias que dicen que operan dentro de las cárceles con las fotos de Correa, de Aguiñaga, de Ronnie Aliaga y demás, ¿no? Entonces, ese informe de inteligencia, ¿cómo es que circula así tan fácil? Y digamos, es también muy aventurado empezar como a catalogarles de correístas a todos los policías que vienen de una carrera de hace muchísimo tiempo y que obviamente entre uno de los gobiernos para los que trabajaron está el gobierno de Correa, pues gente que entró a la escuela de policía en el 80, en el 85, en el 90, etcétera, también les tocó trabajar en el gobierno de Correa, pues. Sí, no, sin duda. Pero parece que esas cosas no entienden los periodistas. Claro, son tácticas de desinformación, lo que se conoce como contrainteligencia, para confundir, para generar división, para provocar conflictos y para allanar una narrativa política que explique la negligencia del gobierno. Entonces, yo creo que aquí hay dos cosas fundamentales. El gobierno también tiene sesgos ideológicos que le están conduciendo a graves errores, no solo en esta materia de carcelaria, sino también en los temas de conflictos con los sectores sociales y económicos. Es decir, hemos aprendido, es un Ecuador que sufrió las políticas neoliberales durante los años 90 y principios de los 2000, y llega un gobierno que plantea una agenda casi calcada bajo el argumento de que no hay otra alternativa. O sea, eso es no entender que el Ecuador sí tiene memoria y que no va a poder llevar a cabo una agenda de esa envergadura en un país con las múltiples crisis que enfrenta. Pero me parece que hay un sesgo también porque hay una estructuración de un interés muy marcado respecto a por qué optar por una vía militarista para enfrentar este problema. Y ahí el papel de Estados Unidos es clave entender, porque evidentemente quienes proveen, los grandes proveedores de seguridad a nivel de tecnología y de armas para Ecuador y para la región han sido empresas norteamericanas. Segundo, es evidente que si se canaliza todo apuntando exclusivamente a una dicotomía, una brecha entre correístas y anticorreístas, lo que se está intentando es disuadir a la opinión pública sobre lo que ha ocurrido y las graves negligencias del gobierno actual. Pero también creo que es fundamental decidir sobre lo que está en marcha en el país. Y lo que está en marcha en el país es una mayor escalada de violencia, porque hay intereses creados en convertirle al Ecuador en un nuevo escenario de confrontación armada para la región. Y esto no solo porque ha fracasado los acuerdos de paz en Colombia por la inacción también del Estado, sino porque además en el Ecuador están dadas todas las condiciones para que se pueda instalar esta política guerrerista que va a generar enormes negocios. Doctor Córdoba, el plan Ecuador. Así es, y mire una cosa, un dato fundamental. Pensemos en lo que se va a venir. Ya estoy escuchando voces sobre, por ejemplo, que se les dé mayor armamento a los guardias de seguridad privada para que puedan actuar a nivel de la seguridad pública, de ciudadana en el país. La pregunta que hay que hacerse es,
¿Quiénes son los dueños de las principales empresas de guardianía de seguridad? Exmilitares. Exmilitares, expolicías. Expolicías. La otra cuestión fundamental, cuando se narcotiza todo el discurso de la inseguridad, se pierde de vista que en el Ecuador el segundo mercado criminal más potente es el tráfico de armas. Pero ¿quién ha estado a cargo del control de armas en el país, al menos desde el 2011? Las Fuerzas Armadas. Entonces, por lo tanto, no debemos merecernos primero una explicación de qué ha ocurrido con el tráfico de armas en el país. ¿Cómo y bajo qué condiciones se están cuidando los arsenales en los cuarteles del país donde están los pertrechos militares más importantes de la República? Merecemos explicaciones no solo del gobierno, sino de las instituciones que han estado a cargo de enfrentar este flagelo durante al menos los últimos 15 años. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante conversar con usted. Luis Córdoba, especialista en seguridad, docente de la Universidad Central y coordinador del programa de investigación sobre orden, conflicto y violencia. Gracias, doctor Córdoba. Muy amable. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, doctor.